Sin respuesta es una pausa. Es cuestionarnos. Es búsqueda. Es curiosidad. Es ir más lejos. No somos producto terminado. Sin respuesta. Jorge Andere y Pepe Carvajal. Pues mira, man. Termina el año con pérdidas, año con nostalgias. Ajá. El mismo Dante aquí, sé que es algo relativo, pero se murió la otra perrita. Sí, Y estaba duelos. muy acostumbrado y anda bien apegado el sí. chamaco, ¿no? Oye, claro. Ya, Dante, tenemos que hacer una filmación. Justo ese es el tema que queremos ver hoy, justamente es esa parte, ¿no? Saber de lo que, de este año, porque lo medimos en años nuestros ciclos, ¿qué fue lo que me quedo, que me llevo? ¿Y qué es lo que hay que soltar? Porque de pronto hay que soltar algunas cosas, aunque sean incluso éxitos, ¿eh? O sea, porque ya también te vanaglorias con tu éxito, y entonces pues ya tampoco. Lo voy a sacar. Sí, a ver, ya está. Creo que algo muy importante, y yo lo he estado aprendiendo en los últimos meses, en los últimos años, es dejar atrás las cosas que me estorban, dejar atrás las cosas que no me dejan avanzar. No sé tú cómo lo veas, por ejemplo. Sí, no, pues yo tuve una experiencia, celebré mi cumpleaños y tuve como dos momentos. Uno ¿te acuerdas? Con los cuates. Con la bandita, así en casa de Fer. Súper contentos, cantando. Ajá. Pero me pasó algo bien raro, man. Y fue un poco en la comida familiar, así, como que sentí algo aquí en el pecho, como cierta nostalgia. ¿Una presión? Así como te apachurra. Y justo me gustaría que habláramos sobre el tema de qué significa realmente soltar. Híjole. Sí, a ver, intentémoslo, Jorge, pero sí. Soltar, fíjate que antropológicamente, que ya sabes que es el tema que a mí también me gusta mucho, me gusta ir como que al fondo, antropológicamente soltar en un principio tiene que ver con las tribus, con los clanes nómadas, que andaban de un lado para otro. Y hay que andar con viaje ligero, no podían andar cargando con cacerolas, con esas cosas, no podían andar cargando con herramientas. Iban moviéndose de un lugar a otro, incluso la misma cueva donde se refugiaban, era algo que había que soltar. Pero era soltar esas cosas por un instinto de sobrevivencia, Jorge. Y eso es mucho antes incluso de que el hombre tuviera pensamiento y lenguaje. Fíjate qué interesante, estamos hablando del Paleolítico. Ok, pero ahora nos hemos hecho sedentarios, ¿no? Y entonces soltar como que ni puedes, ni sueltas la silla, ni sueltas la computadora, ni sueltas el teléfono. Es decir, yo creo que es un buen momento como para hacer contacto sobre esto de qué significa dejar ir, ¿no? Dejar ir. ¿Qué significa soltar? ¿Qué significa? A mí me gusta mucho el juego de palabras. Ajá. Y veo un poquito el tema de apego, todas las palabras que asocio con la letra A. ¿No? Okay. El que no suelta está aferrado. Está apegado. Está aherrojado. Atorado. Okay. Amargado. Sí. Y como que no puede atisbar un futuro. En pocas palabras, todas estas A's nos llevan a algo que varios autores manejan con la palabra trance, que te quedas como paralizado, como encadenado. Fíjate, te quedas atado a tus atavismos. Otras dos A's. Sí. Pero además, que tienen que ver muchas veces con imágenes irracionales, ¿no? Con lo que decíamos de las famosas sombras chinescas, ¿no? Que se reflejan en la pared como gigantescas, pero que en realidad no son así, pero así las vives, ¿no? Y dices, pues tengo que enfrentar porque estoy atorado. Porque no solo estamos atorados a las alegrías, no solo, también estamos atorados en el dolor. Sí. Estamos atorados en lo que nos provoca tristeza. Y eso es lo que yo no puedo entender, pero sí pasa. Y sí claro. Pasa. Porque el otro día te digo, estaba todo maravilloso en la casa, te lo juro. Mis hijos divinos, mis nietos me pintaron incluso una perrita por ahí, déjame, te lo voy a traer. No, voy por él rápido, ya que lo edute. Y entonces Natalia
Natalia, mi nieta Natalia, la más pequeña, me hizo una pintura De la pulga. de la pulga. Está hermosa. Los chinos. Pero Está lo súper bien lindo, hecha. la pulga se sentó a meditar conmigo el otro día y así ponía sus patitas así y de pronto sabían que sonaba el cuenco y mis perros se levantan y se van, pero la pulga se quedó. Cuando yo me levanté, se levantó ella, salió y se quedó dormida para siempre. Ya no despertó. No. Y solamente quien tiene cachorros podrá entender lo que es el estar apegado A una mascota. a una mascota. Yo te pregunto, ¿tú crees que haya apegos que se justifican? Muchos dicen, no, pues que solo por un año, que solo... En fin, esto de vivir en trance, a ver, quédate así durante... ¿Cuánto tiempo aguantas? Yo le pido a los que nos están escuchando que hagan un ensayo breve, así como de quedarse en tensión, paralizados, porque también está uno en esta especie de trance, no hay movimiento, y entonces lo que no da movimiento es putrefacción. Uh-huh. Pero yo digo, a veces como que hay un movimiento interno de dolor y que se acostumbra uno a eso como si fuera ya parte de tu identidad. Yo soy el sufriente, ¿no? Nos hacemos adictos, de cierta forma, al sufrimiento. Ya está otra A, ¿no? Ajá, O sea, adicción. Sí. No, está grueso, ¿no? Aferrarse, adicción, Sí. atavismos. Uh-huh. Y es que otra vez tiene que ver con la historia del ser humano, Jorge, pero vámonos a esta parte, ya no estemos ya tan atrás. Pero sí, efectivamente, conforme vamos evolucionando... Es que esto me lo regaló mi hija, entonces es como el mate, pero ya no tienes que tener dos, pero no le agarro todavía. Te decía, nos atamos a distintas cosas. Yo estaba apegado también a mi a tu matera. Taza de mate, y esta como que la integra. Pero este es un bonito ejemplo de cómo extraño mi taza de mate. Y ahora que ya me la integran... Y te cuesta adaptarte a la nueva. Sí, no, imagínate en la tecnología y todo. Y me dice, no, tienes que ver un puntito que ya ni veo bien. Un puntito en donde le tienes que dar para el otro lado. ¿Dónde está? ¿Tú ves el punto? Aquí está. Es que tú sí lo ves, maestro. Entonces, ¿este es para dónde? Ese tiene que ir para arriba. Ajá, para que o sea que así sí no... Así. Ah, con razón. Pero bueno, este tipo de cambios pequeños nos pueden recordar cambios mucho más trascendentes. Claro, pero fíjate, ahorita que lo dices, ok, y entonces buscas aprender a utilizarlo. Otras personas a lo mejor dicen, no, ya no sirve, y se regresan al que tenían. Se quedan apegados a lo que tenían en ese sentido. Nos quedamos. Pero es que yo no tomo mate. Yo no tomo mate. Pero no, sí, tienes razón. Sí. Sí. Nos quedamos atados, por eso son atascados, ¿no? Atorados en algo que quizá ya no va a ser. Y si pudiera ser, ya no va a ser igual. Pega además. Como que con la loca, ¿no? Como peltre. Ajá, y nos queremos quedar ahí. Uh-huh. Pero te decía, ¿se valen ciertos apegos en la vida? O sea, ¿o no es sano? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que sí. A ver, tú, por ejemplo, tienes un apego a tu familia, que es genial. Pero no son apegos, ¿o sí? Pues sí, porque termina siendo con frecuencia que se ven, de pronto pasan 2 semanas y me dices, no he visto a mis hijos, voy a organizar la comida, sino que ya te invitaron tus nietos. Pero sí hay una cuestión ahí de un apego con el núcleo familiar. Yo no le llamaría apego, Pepe. ¿Cómo le llamarías a eso entonces? Yo le llamaría... apego es cuando ya se vive en la familia como muera, ¿no? Así, que hasta se hacen días ya rituales de que si no vienen el domingo y empiezas a crear un chantaje. Pero a ver, entonces... Ya organicé la comida o que la Navidad. No, yo creo que hay vínculo, pero que es libre. Como ¿te acuerdas del libro del loco de Gibran? Que dice, acuérdate, ¿no? Vamos a beber tal vez el mismo vino, pero en copas separadas. Es que estaba yo
bien a gusto, me hicieron pastel, me hicieron las pinturas, regalos, todo. Y como que tenía un dolor aquí adentro, ¿no? Uh-huh. Y justamente es la diferencia entre apego y vínculo. Apego es cuando estoy queriendo que mis hijos me traten como antes, ¿no? Y ahora no. O sea, siento que pasó un corte. Heli con hijos adolescentes, uh-huh. Vero con su novio, Coco con su bebé. Carlota. Entonces, a ver, si estoy en el apego, me dará un poco de dolor, uh-huh. Que ya no me llamen como me llamaban antes. Ajá, ya entiendo. O que yo ya no los pueda buscar porque no me contestan. En cambio, si es vínculo, como que el vínculo tiene una sensación de libertad. Y yo creo que el apego tiene una sensación de posesión. De gancho. De gancho. Ajá, ya entiendo. Claro. A ver, entonces, justo lo que me dices, cuando hay vínculo, como esa tarde con los amigos, fuiste, pasaste bien. Y creo que sí te entendí bien, cuando tienes una expectativa de que te traten, en este caso en particular, de cierta forma, uh-huh. Y no lo estás viendo así reflejado, entonces creo que tienes razón. Nos quedamos atorados en el pensamiento, ay, antes me saludaba, ay, antes me atendía así, ay, antes, y sí. Me quedo en el antes. Exacto. Antes. Como que el apego tiene que ver más hacia el pasado y el Ajá. Vínculo tiene que ver más hacia el presente. El presente. Y por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Cuando nos quedamos en el trance del que hablábamos, el trance es que no te mueves, uh-huh. Es que no te das cuenta que hay una evolución en ellos y no lo aceptas. Y por eso yo me quedé, ¿por qué siento un dolor en el pecho? A pesar de que todo está tan bello. Uh-huh. Y en el fondo creo que lo que estoy encontrando es que cambio de edad, cambio de etapa, movimiento en el crecimiento y evolución de mis hijos. Entonces yo creo que necesito trabajar el tema de soltar. Soltar. Exacto. Okay. La libertad. Pero a ver, retomando entonces esto, ¿cómo observarías la añoranza? ¿Sería igual? ¿Añorar? Va con el vínculo. Añoranza va con el vínculo. Bueno, no lo sé. Pero yo creo que un poquito el tema, la diferencia te la va a hacer la capacidad de disfrutar y respetar uh-huh. Las decisiones de los demás. Yo creo que hay algo bien interesante en lo que compartes, porque, y nos pasa a todo mundo, el apego te pega primero en la interocepción. El apego te pega en la interocepción y ahí es cuando empiezas con este resquebrajamiento emocional y empiezan tus pensamientos y en vez de estar en el presente, como lo comentas, estás pensando en lo que fue, estás pensando en lo que quisieras que fuera. Y justo al terminar el año, yo creo que bien nos haría a todos como decir, ¿qué necesitamos soltar? ¿Qué necesitamos dejar? Y ahí viene un tema de muchísima polémica, el perdón. El perdón. El otro día escuché que se presentó la película de Frankenstein, Ajá. La película de Frankenstein, y Al Pacino, a un grupo de cineastas y demás, y Al Pacino le hizo una pregunta a Guillermo del Toro, oye, ¿y realmente se puede perdonar? ¿Realmente se puede liberar uno de los que te robaron en el despacho, uh-huh. la mujer que se fue de la casa o el hombre que se fue de la casa? El que te ofendió, el que te faltó al respeto, etcétera. Y bueno, ahí sí podemos sublimar, ¿no? Porque, por ejemplo, está la parábola del hijo pródigo, ¿no? Uh-huh. Que se va, se gasta todo el dinero, y regresa. Se echa un desmadre y todo, y regresa, ¿no? Y el padre lo mira con compasión, uh-huh. Pero no así el hermano y no así el resto de los que estaban ahí en el juicio. Sí, no es la misma emocionalidad para unos que para otros. No. Y tiene que ver el reclamo del hijo pródigo, no del pródigo, sino del que se quedó a cuidar era ese, ¿no? Yo aquí me quedé, yo luché, yo todo eso. Y creo que, no sé, para muchos de nosotros puede ser legítimo ese reclamo. Claro. ¿No? El del hijo no pródigo, ¿no? Yo no me acuerdo de quiénes eran los nombres, si alguna vez lo dice. Pero parecía que era un obispo, era como, bueno, la imagen
de Rembrandt en la pintura en el Hermitage. Ajá. Es como una autoridad religiosa, así lo pone. Luego pone al hijo, al hermano, el papá abrazándolo, pero hay como otras 2 o 3 miradas alrededor del hijo pródigo que son de juicio, ¿no? Es casi el juicio es cómo se fue a tirar el dinero, qué cómodo, ¿no? Estar de regreso. Y entonces ves algo, ves que alrededor de la bondad está el odio. Alrededor del amor del padre, que además los otros ni tienen el dinero, está el odio. Pero, no perdonar. Pero fíjate qué interesante, volviendo a la pintura y a la parábola, cómo el padre, él se pone feliz cuando llega a su hijo. Él no tiene que perdonar nada. Él no trae la carga como para decir, ok, te perdono. Sí podría tener ira y coraje. Podría tenerla, como el hermano. Y el hermano entonces sí, ya quién sabe cuál sería el desenlace de la parábola, pues en algún momento quizá, como dices, sublima la experiencia, sublima lo que sucedió y dice, aleluya también, ¿no? Estoy aquí con mi hermano, no sabemos. Sí. Pero hay un proceso. Es muy difícil. Del perdón. Sí, porque no es, bueno, mucha gente podría pensar que es algo mágico y yo creo que no es algo mágico el perdón. Es un proceso, a lo mejor ahorita estoy apenas intentando, iniciando. O sea, muchas veces ves en la vida hermanos peleados todo el tiempo, ¿no? Por herencias. Sí. O ves también, por ejemplo, me hizo algo una persona y cada vez que lo veo hasta... Entonces dices, ¿quién es el que realmente sufre? ¿Quién es? Ajá. El que lleva... Sin embargo, ¿cómo le haces? A ver, dime. Es que ahí sí no hay fórmula, señores. Es que yo lo veo un poco más como esta parte, porque termina siendo el perdón. Alguna vez leía, creo que no sé, en el Tao Te Ching habla algo de eso, que la bronca del perdón es que nos enganchamos. Si yo no estuviera enganchado, no tendría por qué perdonar, ni siquiera a mí mismo. Esa es la cuestión, el enganche. Entonces, pues lo que siempre decimos, que además termina siendo una fórmula que, híjole, no es tan sencilla de realizar, que es, pues primero hazlo consciente, ¿no? Eso es. Reconocer. Fíjate, es el consciente y bueno, tal vez van a decir, me encanta Lacan, lo repito, no lo conozco muy a fondo, pero he vivido procesos de terapia y él utiliza mucho el tema del lenguaje, el simbolismo que le damos a las palabras. Y el reconocerlo, no es nada más la palabra, no. Es el significado, es la hermenéutica o toda la semiótica que existe de cada una de las palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa para una persona perdón y para otro, ¿no? Muchos dicen, perdono, pero no olvido. Pero no olvido. Y le digo, bueno, sí, puedo perdonar tu infidelidad, pero cada mes te estás recordando, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿dónde andas? Porque yo ya no confío, porque una vez me pintaste el cuerno y pues yo no sé, ¿no? Entonces todo el tiempo estás checándole el teléfono, pero ya te perdoné, ya te perdoné. No, yo creo que el acto del perdón va acompañado, volvemos al mismo tema, que es la columna de este soltar podcast. Soltar. Dejar. El pescador, ¿te acuerdas del libro de Hemingway? Del pescador. Ah, sí. Que viene, que agarra una presa y viene por acá peleando y se desgarra las manos y llega todo abatido, todo sangrado, todo amolado. Y el pez ya se lo habían comido. Los demás peces ya nada más venía la cabecita del pez. Pero él ya estaba destrozado. Y él ya estaba todo maltrecho por no soltar. No, es muy duro. Pero también no es una fórmula ya suelta, ¿no? Y ya, es que es lo que tú dices. Suelto ¿y qué? ¿No? Sí, por lo menos el trapecista puede estar lleno de espinas, el trapecio, pero abajo está si se suelta, pero si se suelta. Y por eso yo creo que muchas veces, aunque sea dolor, ahí nos apegamos. Es el síndrome del niño quemado que hemos hablado en varias ocasiones. Claro. La mamá desesperada ante la insistencia y el ataque del niño avienta el sartén y lo quema. Entonces lo quieren separar al niño y el niño quiere estar con la mamá aún quemado. Sí. Porque es más fuerte el vacío
Por eso muchas veces la gente, y este es otro elemento que combina también con el soltar o no, estamos apegados al ruido, a la fiesta, al gozo. Pero llega un momento en donde dices, se acaba y tocas un vacío porque tu continente de dopamina se hace más ancho y no hay nada que ni la ubre de una vaca lo puede cubrir. Es como ese momento de quietud que dices trance y ya viene el quiebre. Sí. O no sé Somos si muy viene el buenos quiebre o para viene hablar, el trance. Pero no, o sea, finalmente, si tú me preguntaras, George, ¿cómo sueltas las cosas? No te podría decir cómo le he hecho, pero sí he soltado relaciones, he soltado malas experiencias, pero no es así de que, ya, suéltala, sí, ya lo solté, y ya vas por la vida. No, hay un proceso, como bien lo mencionamos, hay un duelo incluso. Y volvemos al tema central de este podcast, el mundo del inconsciente. El iceberg es más profundo que lo que alcanzamos a ver por arribita del agua. Claro. Y creo que el trabajo es ampliar conciencia. O sea, no me voy a quedar, o sea, me están prendiendo mis velitas, que también las velitas también ya ¿Ya son muchas? Ya son demasiadas velitas, ¿no? Lo que todo el mundo festeja, un número más, a veces quisieras ya un no, número ya déjenle menos. ahí. Pero también es falta de aceptación a las etapas. Porque, ¿qué es lo que hay que soltar? Volvemos, a ver, soltar, vamos a ir desde lo más externo. Las cosas, los objetos. Los objetos. Las máscaras. Tus máscaras. O ciertos apegos a cosas. ¿Tú tienes apegos a algunas cosas? A la cerveza, por ejemplo. Esos son a los gustos. Pero, Chelero, ¿no? Yo al vino tinto. pero ahora que lo dices, yo he estado intentando y luchando contra usar cada vez menos el celular, pero no puedo estar un día sin celular. Se le acaba la pila a mi celular y me pongo todo nervioso. Sí, hay un apego a la información, pero voy hacia donde tú vas. Es un apego a enajenarme. Aquí estoy para no ver lo que hay alrededor. Claro, es un bypass que hemos hablado varias veces. Incluso puede haber apego a creencias. A veces me voy allá para no tocar la realidad. Para no tocar aquí. Hay un cuento, ¿no? No sé si en el budismo, en la tradición japonesa, ¿no? De que en China, ¿no? Ya ves que los chinos se manejan calendario con animales, sí, ¿no? sí. Pero el rey de los animales es el dragón, ¿no? Ok. Entonces había un hombre que era apasionado del dragón, ¿no? Así como tenía estampitas de dragón aquí, las paredes pintadas de dragones, todo estaba lleno de dragones y él era un adorador de los dragones, porque él decía que él pertenecía a ese animal, se identificaba con ese animal. Entonces se oyó ahí en el otro mundo de la pasión que sentía. Entonces un día dijo el dragón, me le voy a aparecer. Voy a aparecer para hacer migas con él, ¿no? Y dice, bueno, se empezó a sentir en la casa la presencia del dragón con sus escamas, ¿no? Su aspecto gélido y, bueno, la figura de un dragón. Y entonces le corrió y se hizo chiquito y le tuvo un temor tremendo, ¿no? Entonces muchas veces creamos ídolos, pero cuando estamos... Ya cuando se te realidad, aparece... como alguien decía, ¿no? Lo difícil no está en morir por un hombre o una mujer. Lo difícil está en vivir con él o con ella. Sí. Eso es realmente lo que llama la atención. Entonces, muchas veces tenemos apegos a ciertas idealizaciones, a ciertas creencias. Y entonces lo hacemos para no tocar. Muevo al mismo tema, el presente, ¿no? otra vez. Mindfulness. Para no tocar la realidad. Ibas a decir algo, perdón, Pepe. Ya se me fue. Pero hablando de los atavismos y de soltar, fíjate, el otro día que estaba escuchando uno de tus ejercicios de meditación y eso que hacen, alguien comentaba del perdón, decía, es que para poder perdonar tienes que perdonarte a ti mismo primero. Estás metiendo en un tema muy duro. Y creo que esa es una parte, Sí. y creo que ahí es lo más difícil. O sea, antes ya hice conciencia, pero no puedo seguir señalando hacia afuera. Cuando hago conciencia voy para adentro. Y entonces, el que se está haciendo daño por estar apegado, ¿quién es? Pues bueno, es Pues un yo poco lo mero. que decías de Hemingway, ¿no? Ajá, yo mero que estoy aquí aferrado. La cuerda, ¿no? ya Te está cortando, te está quemando y tú Sigues no te ahí, sueltas, no te sueltas.
Y si te sueltas, dices, no estoy acostumbrado a vivir la salud. No estoy acostumbrado a estar enfermo. Estoy acostumbrado a ser víctima. No sabemos qué va a pasar. Estoy acostumbrado Esa es la a bronca. contarles a los demás que no puedo separarme de tal. Entonces estamos hablando de distintos tipos de apegos. Estamos hablando a las cosas, a las creencias, A las emociones, a las relaciones. al amor. ¿No? Pero al amor mal entendido. Sí. Es un poco lo que decíamos. No sé si valiera la expresión Qué amor difícil. tóxico, pero sí entiendo Sí. un poco a lo que vas. Sí, ¿no? O sea, yo puedo ubicar la imagen de mi mascota en un lugar y darle un nuevo lugar y verla como alguien. Y aquí es donde viene una combinación. Yo creo que no se puede dar el perdón sin la gratitud. Pero no es bypass, no es atajo. A ver, explícame. Sí, o sea, es... Ay, no. Agradecer, o sea, es decir, No, pero algo cuando es sucede en mi posi- camino. No, pero estaba pensando, es que cuando es positivo, sí va la gratitud. Pero pues ya ves que ¿cómo voy a dice el refrán. agradecerle a los ladrones que me robaron? Ah, pues ya sé. Simboliza si dices, por güey, porque no supervisabas bien tus cuentas. Ajá. Pero eso es vivir un poco en en este aspecto del Kaizen, que es la mejora continua, Ajá. la mente de principiante. Es decir, caray, sí me duele que me hayan robado, sí me duele que se llevaron mi confianza, pero también agradezco porque aprendí. Claro. O será una especie de racionalización. No creo, yo te voy a decir, en la misma experiencia, porque yo ahí sí la vivimos juntos. Fueron etapas, al principio no, y el abogado, y estabas atrás de ellos, y lo que Sí. tú quieras, no sé qué. Y pasaba el tiempo, ibas descubriendo cosas en el camino, pero todavía traías cargando el evento, así. Y me acuerdo claramente que fue racionalización al principio, pero después creo que te ayudó a soltar cuando dijiste, no vale la pena mi integridad, no vale la pena no sé qué, no vale la pena quién sabe cuánto, y mi seguridad por estar en un pleito que pues ya cae, ya pasó. Pero creo que tuvo que pasar un tiempo, o sea, tampoco es de que ahorita me pasó, ya lo solté. Eso se me hace un poco... Hay una imagen, de acuerdo a lo que dices, de la película La Misión, Ajá. en donde un hombre que había maltratado a los indígenas, lastimado, después un misionero le impone la carga para que se diera cuenta del dolor que él traía al lastimar a otros, pero también del dolor que había provocado a los demás. Me recuerda el mito de Sísifo que enfatiza Albert Camus, dando a entender que vas cargando algo muy pesado, muy pesado, muy pesado toda la vida, como si fuera un absurdo. Y es la invitación, cuando el mismo indígena le corta el cordón, Sí, el atado que trae ahí con... le corta el yugo, ¿no? Siente una liberación. Se ¿no? libera, ¿no? Sí. Y yo creo que es un poco la intención de este podcast. Más que hablar del perdón que está implícito, es que nos gustaría, a nivel por lo menos de deseo, soltar en este cierre de año, en el 2026. Ya hablamos de cosas, ya hablamos de afectos, ya hablamos de emociones, de creencias. De gustos incluso. Sí. ¿Y por qué soltar? Pues es tan simple como ir de viaje cargando. Tú y yo tenemos la costumbre de subir el Teposteco cada año, que por cierto Ya hay que ponerle hay que fecha. hacerlo. Y sería padre, ¿no? Invitar a que fueran al campo, saliéramos a caminar y sin hacerlo de manera muy rígida, como ir diciendo, ¿qué me gustaría soltar? Y no tener que esperar un aviso final de la vida, como muchas veces hay varias historias en el sentido. Hay un ejemplo bellísimo. ¿Cuál? De Irene Villa, Ajá. una mujer que fue víctima de los ataques de la ETA, ¿no? Y hay varios videos que aparecen. Y esta mujer, pues, tuvo el impacto con su madre de una bomba. Y su madre, sin brazos,
le dijo, mira, nos podrán amputar la pierna o los brazos, como ella quedó realmente. Ella dice, de aquí soy carne y de la cintura hacia abajo soy litio. Se podrán amputarnos nuestros brazos, pero no nuestro corazón. Uh-huh. Son palabras mayores que ni tú ni yo creo. Bueno, no sé, tal vez tú sí. No sé. Pero yo creo que tendríamos que estar en el lugar de Irene, ¿no? O una situación similar para ver qué tan fuertes somos ante ese tipo de situaciones. Porque ante esas mismas cuestiones hay gente que se quita la vida. Papá tuvo un amigo, cuando estaba yo joven, que sufrió una embolia, no sé qué relajo, se quedó paralítico. Y al otro día de que llegó a su casa en la silla de ruedas, se dio un tiro. Tú mencionas el caso del amigo de tu padre. Ajá. Pues acuérdate de Adolf Merkel. Adolf Merkel, sí, que también súper millonariazo, que algo pierde, no sé qué, y se va y se tira a las vías del tren. Uh-huh. O sea, ahí su apego era a su fortuna, ¿no? Estaba pegado a su fortuna, y cuando está disminuyendo, porque ni siquiera perdió todo, nada más disminuyó un poquito y se fue y tiró a las vías del tren. Sí, no, te digo, es las sombras chinescas. Ajá. Que las vemos gigantescas. Es como cuando pierdes perspectiva y ves puedes hacer, ahora con las imágenes, todo puedes poner un objeto muy cerca y parece un monstruo, ¿no? Ajá, Gigante, se ve enorme. La pata de una araña, ¿no? Entonces, un mosquito lo puedes ver en una dimensión gigantesca. Así hacemos las cosas, bueno, algunas de las cosas. Sobre todo, bueno, perdón. No, te decía, así hacemos mucho de nuestras cosas, que cualquier cosita la hacemos enorme. Y ahí es en donde entonces te sientes el ofendido, te sientes el no sé qué. De apego a personas, ¿sabes? Es una persona que no te quería, que la buscabas y no te contestaba, que incluso a veces había indiferencia. Sin embargo, cuando se va, ahí estás en un dolor interno, resquebrajado, sin poder hacer tu kintsugi con esa persona, sin poder reconstruir ese jarrón roto, cuando en realidad, y no es por mala onda de la otra persona, sencillamente porque ella también tiene el derecho a querer a quien quiere. O a lo mejor tú no tuviste la capacidad. Ese apego a afectos destructivos, no lo puedo... Pero lo he vivido. Pues sí, porque... Y tú también. Sí, claro, que se queda un vacío. Y en vez de trabajar nuestro vacío, es cuando empezamos a echar culpas. Porque no nos queremos hacer cargo de que en primera instancia el que se agarró a ese gancho fui yo. Pues si la otra persona cambia... En época de posadas, a la piñata... ¿A qué te enganchas? A vaciar la piñata. Sí, es que es justamente el tema. También se requiere coraje para soltar. Sí. O quedar ahí un poquito abrumado ahora voy a pasar a las R's. A ver. Como arrancamos con las A, de la A a la R. La R hay resentido. Resentido, ¿no? O sea, la persona que todo el tiempo vas a la comida del hermano que te cae mal y estás ahí. ¿Qué tal la paella? ¿Qué tal el pavo? Esto no tiene, parece un pollo machacado, ¿no? Y siempre mandando comentarios ácidos, comentarios de mala leche, que lastiman, que hieren, ¿no? El resentido es aquel que no suelta el pasado, no, para pasar. Sí, aguafiestas. Sí, lo marca. No, es un aguafiestas. Nada te hago una broma, me hace una broma. Y de pronto pones tu jeta tacaida, como dicen los japoneses. El chistosito, y te ofendes ahí, qué chistosito. Siempre resentido, ¿no? O le dices, oye, vamos a pasar bien. Siempre refunfuñando. Pues el sol de invierno, que quema. Bueno, pues disfrútalo. No. Ese es el resentido. Todo lo ve mal. Está el otro. ¿Resignado? Claro, el resignado. Él dice, yo la vida que me ha tocado, pero no se mueve en una zona de confort, estático. Eso es lo que nos tocó. Ahora, no quiero criticar, no quiero criticar, porque tampoco pasamos del negro al blanco. Yo creo que todos vivimos las R's. Así como hablamos de las A's, del trance, las R's también hay R's que yo hacia allá me iría un poco, ¿no? El de la víctima, no, es que mira, la vida se nos fue antes de tiempo, pero te lo repite ya después de 2 años, ¿no?
pues sí, se fue, pero pues hay que aprender a soltar. Es repetitivo también, otra vez, es repetitivo, está atorado ahí en ese ciclo. Resonando. Rumiando. Rumiando. ¿No? Entonces, si no aquí, acá o acá, pues siempre estamos. Entonces no puedes ver al otro. No. Porque estás más adentro. Te estás viendo en el otro. De ahí la gran bronca, Pepe, de lo que decías hace rato. ¿De qué? El perdón. Perdón. El perdón interno. El perdón, no, está bien. Sí, de perdonarnos a nosotros mismos. Exacto. Para empezar a soltar, creo yo. Y ahí es donde yo creo que Al Pacino le preguntaba a Guillermo del Toro, ¿realmente se puede perdonar? Pues yo creo que ahora sí que no cuando se quiere, sino cuando se puede. Uh-huh. Te tiene que caer el 20 o el centenario para decir, me queda este tiempo de vida. Uh-huh. Ay, maestro, voy a tratar. Ahora, a veces, pero también no hay que irse por esa tangente. A veces es un tema de químicos. Uh-huh. También, o sea, pero pues si le partes con la premisa de que es químico, pues todo es pildorita, ¿no? Para que se te olvide el rencor. Darte una inyección de dopamina o de serotonina o de... Yo creo que, ay, mano, es muy difícil esta frontera entre qué es físico, fisiológico y qué es realmente un trabajo dinámico de ti mismo. Ya la integración, claro, que llaman, ¿no? Porque, por ejemplo, aquel elefante, ¿no?, chiquito que estaba encadenado, porque así fue educado, ajá, ya está grande, tiene un chamarro de tamaño y ya aprendió. Y ya está encadenado y ya no se siente capaz de deshacer. Entonces, la cadena de un jalón. Cuando tú concluyes que todo tiene que ser con una pastilla, digo, no, a veces hay que recurrir a ayuda realmente terapéutica y médica. Cuando, ¿no?, estamos en el shock, por ejemplo, en la crisis, quizá hay un chochito, sí te ayuda, sino más que a ver, baja tantito y ahorita ya vemos otras cosas. De un tratamiento, sí, ¿no? Claro. Pero nosotros no es nuestro papel en esto. O sea, nuestro papel es impulsar la automotivación sin que sea... no son recetas, no es un libro de autoayuda, desde luego. Sí hay una serie de técnicas para resignificar. Volvemos a las R's, resignificar. Resignificar es ubicar la pérdida en un lugar en tu vida. Y voy a dar algunas prácticas que tal vez nos ayuden a darle este valor por ejemplo, una práctica a la pérdida. La de Natalia, mi nieta, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente la Pulga era una perrita muy cariñosa. Es más, voy a mostrar algunas imágenes de cómo era. Pero muy ella, querida, en lugar de, ya la perdimos todo, claro, la enterré, puse flores, me dolió. Pero ahora la tengo en una pintura que no es lo mismo, yo lo sé, pero ya es inevitable la muerte, es ineluctable. Sí, pero ya hay una resignificación de esa emocionalidad. Exacto. Entonces, unas 10, 15 acciones que podemos hacer, pero no quiere decir que sirvan. Que sean recetas. Tú y yo hacemos, caminar hacia el Teposteco o en los viveros de Coyoacán o en el bosque o en el parque de la casa, dedicar una hora en silencio a caminar y comentar qué onda con este año, qué necesito llorar, qué necesito soltar, pero caminando. Para mí es bien importante, caminando. Sí. Caminando. ¿Por qué caminando, Jorge? ¿Tú entiendes esa pues porque física? Justamente con las as de estar atado, de estar anquilosado, lo convertimos en movimiento, en acción, en respiración. Entonces, el simple hecho de estar moviendo el cuerpo, pues mover la energía. Puede ser. No me gusta dar recetas, solamente son tips que cada quien puede hacer el suyo. Otro es escribir, ¿no? Escribir y luego pues tenemos la chimenea, quemar o cualquier fogatita y quemar de lo que realmente me quiero desprender. Una pequeña psicomagia, ¿no? Como las que hacía Jodorowsky. ¿Cómo es? Ya ves que tiene un taller de psicomagias en donde, pues, por lo que dices, puedo escribir qué es lo que traigo cargando, qué es lo que no me deja avanzar y en una ceremonia voy y lo quemo. O vamos a subirnos al Teposteco
con un bidón de agua cada No, quien. no, no, ¿No? ese Y dices, a ver, ¿qué traigo? Que como Sísifo, pues vamos al tipo de... ¿Piensas que era el de Jodorowsky o...? Sí, Jodorowsky es el que trabaja las psicomagias. Eso ya fue medio Mamowski. No, pero sí hacer un pequeño ritual, un pequeño ritualito en donde traigas presente eso que no te dejó avanzar, eso que te tiene atorado, eso que tú quisieras que fuera diferente, traerlo presente un rato. Un poco como cuando hablábamos de el Día de Muertos, ¿te acuerdas? Que es dedicarle un tiempo a tus difuntos. Aquí es dedicarle un tiempo a ti. A ver, ¿qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que perdonarme? Por ejemplo, crear un vision board. Ajá. ¿Qué significa? Es una tabla en donde vamos a hacer un collage, como un mapa mental, pero hacia el futuro. Hacia el futuro. Incluso puede ser una visión de qué quieres con imágenes quitar. ¿Dónde estoy y a dónde quiero ir un poco? O dónde ya no quiero estar y dónde quiero estar. Okay. Pero, digo, son cada más quien tips. puede hacer los Mira, por suyos, ejemplo, ¿no? Finalmente. Mónica, mi hermana, que es adorable, que quiero muchísimo, nos regaló a cada uno de los hermanos esta escultura, que son como, pues, alas. Parecen unas alas, sí. Sí, pues sí. Pero son imágenes que, pues, hay que también ayudar a la mente a decir, bueno, pues estoy trabajando en mi libertad interior, ¿no? El tema de no soltar está en el cuerpo, Pepe. Realmente está en el cuerpo. Sí. Y se siente, yo por lo menos sí lo siento, en la respiración. Se agita el corazón, sí. La presión se eleva. Sí, claro. Entonces buscar también otra actividad puede ser buscar estímulos que te den esta sensación de libertad interior. El otro día vi una anécdota de que se acerca una hermana que leí en el libro de Tara Brach, con mi amigo Pablo, que es mi maestro, es uno de mis maestros, y decía algo muy curioso. Decía que era un hijo muy lastimado, ¿no? Porque no representaba el hijo la figura que el padre quería de él, en esa masculinidad tradicional del hombre fuerte. Como la película de Billy Elliot, ¿no? Que él quería ser bailarín, ¿no? Y el padre, ¿no? Fuerza quería que se agarrara a golpes. La masculinidad tradicional. ¿no? Pero en este caso, pues el papá lo maltrataba, le gritaba, etc. Y como todo en la vida llega, le viene una enfermedad terminal al padre. Y la hermana, no vas a ir a ver a mi papá, porque él estaba en el resentimiento, atorado. Y obviamente, pues, se pueden dar el abrazo al final, se pueden acariciar, pero ¿por qué tiene uno que esperar este aviso de me tengo que ir de la vida para realmente amar, para realmente acariciar? Entonces yo creo que también el trabajo con actos de amor, ¿no? a los seres que están cerca de ti. Acaba de nacer mi nieta, la tuve en mis brazos. No sabes la sensación corporal que me da estar una hora, gracias que me lo permite Jorge y Dani, ¿no? Medito mirándola, ¿no? Claro, ya su lechita, ya todo tranquilo y aquí. Pero bueno, esa es la ventaja de ser abuelo, que no tienes más que disfrutarlos, ¿no? Y fíjate, eso como que también viene en doble sentido, ¿no? Y terminamos otra vez en el tocar, en el acercarme. Veía la foto de la mañana de tu cumpleaños cargando a Carlota. Seguramente Carlota siente esa vibración también. No. Sí, claro que sí, por eso no llora, por eso está pasible, por eso está tranquila, porque siente, yo creo que hay una conexión energética, el micelio del que te he platicado varias veces. Los niños lo pueden transmitir, ¿no? Porque como alguien decía, esta violencia que vivimos en México, pues es otro tema de podcast, pues se debe también a esos primeros meses, que la mamá tiene que trabajar, el papá tiene que salir, y que las empresas no acaban de entender de que hay que dar tiempo a quien acaba de tener un bebé, que en países más desarrollados lo hacen. Pero no sabes la importancia que es que el papá pueda bañar al bebé, porque entonces se genera una energía en donde el narcotráfico no se va a solucionar ni siquiera en mejorar las cosas. Puede ayudar,
pero se va a solucionar En el- desde en el el núcleo. bebé recién nacido, desde la familia. El pecho, la ternura, ¿no? exacto. Desde Pero es un cómo tema reciben de el otro pecho, podcast, sí. porque siempre tú y yo nos vamos por la tangente, pero ya tenemos que ir A ver, aterrizando. ajá, estábamos diciendo en acciones, ¿no? Acciones, sí, sí, sí. A mí se me ocurre Están tal medio vez... jaladas. A ver, como las de Jaladowski. O sea, poner las palabras que quieres soltar Ajá. y comprar un globo, ¿no? Y lanzar, volar. ok. O pegarlas, ¿no? Porque no sé cómo sería esto del gas, no vayamos a provocar un accidente. Bueno, los niños no nos escuchan, pero ¿cómo le haces para meter algo dentro de un globo de gas? Tendrías que... No, sí, vamos, oye, no, pero... Bueno, A ver, la idea está. Bueno, dentro de las técnicas, también otra técnica puede ser buscar a personas que quieres y tener una conversación. El otro día, por ejemplo, agradezco en mi despacho que Yoba, Nayeli, Jimé me invitaron a desayunar. Conversar puede ser un buen cierre del año. Tener conversaciones con algunas de las personas que queremos, pero estamos medio atorados, pero ensayando la empatía y la escucha sin juicio. Claro. Y no, y también ese espacio aprovecharlo también para reconocer de repente, ¿no? Al Agradecer. otro. Ajá, agradecer, reconocer al otro. Como la desde caminata luego. que vamos a hacer a Teposteca, Exacto. tú y yo. Sí, fíjate, justo hablando de esta parte interna, Ajá. no me acuerdo si fue Saramago, ¿Qué decía? que decía, siempre cuesta un poco comenzar a sentirse desgraciado. Pues claro que cuesta. Es muy duro sentir. Ajá, darte cuenta que perdiste, darte cuenta que no fue como tú querías, darte cuenta que no cubrió tu expectativa. Yo creo que eso Pero también cuesta. También cuesta el sentirte feliz. A veces tenemos, que eso es está lo bien, peor. cuando las cosas están funcionando muy bien en la familia, en la casa, económicamente más o menos, ahí vamos, el afecto y todo, y de pronto hay infelicidad. ¿Por qué? ¿Por qué si todo está bien? Como si estuviéramos un poco aferrados al dolor, al Ajá, sufrimiento. es como estar pensando, ¿qué va a pasar cuando esto se acabe? En vez de estar disfrando lo que tenemos Yo en ese estaba, momento. En lugar de, por ejemplo, ayer que me pusieron mis velitas, 74 nietos, como dicen, en lugar de gozar y disfrutar, qué bueno que estoy llegando con salud a esta edad, me entró una nostalgia por lo perdido, en lugar de ver lo ganado. Lo ganado. Sí. Ajá. Y eso no quiere decir que no voltemos a ver lo perdido. No, porque si no, no hay crecimiento, Jorge. Pero no se puede, mano. Si estás gozando en ese momento, ¿por qué se Sí. mete internamente como un rayo interno que te parte en dos y te dice, no, tú no tienes Tú no derecho tienes derecho, a tú no ser puedes feliz. estar contento. Tú no puedes estar contento. Yo creo que ahí está el apego, ¿no? Hasta me sentí ganas de llorar. Quiero agradecerle a Mónica que me dio esto que es parte de los rituales, Ujú. que uno también tiene que buscar símbolos en la vida, ¿no? Y esto Ok. me recuerda soltar, volar, Volar. libertad. Y se lo dedico a ella, y ¿sabe por qué? Se lo dedico a ella para vivir justamente el amor, también es soltar y darle un nuevo lugar a las personas que se nos han ido. Un nuevo lugar, pero con gusto, con libertad. Y no es manipulación de fuera, es como aprender a reconocer con vínculo. No con apego. vínculos, sí, porque si no es desapego, y el desapego también Bien. no es muy positivo en ese sentido. Es estar Bien. Bueno, entonces, negando. para cerrar, gracias por el año. Sí, fue un gran año, la verdad. También hay cosas que pues, lamentar aquí. Gracias que nos inspiró y esta figura humana que es nuestro logo del Ajá, podcast. el ícono ¿no? que Exacto. no tiene nombre, oye, de repente lo Pero tiene bautizaremos. movimiento. ¿no? Sí, es Ya flexible. y lo que no me gusta es que, bueno, si le damos la vida que le dio del Toro al Pinocho, ¿no? Entonces, bueno, no, pero sí, me quiero despedir con este podcast y nada, pues entender, hay algo muy importante. Que es Había un tema que tiene que ver cerrar el año con la compasión. con pasión. Compasión, que significa quererme, sentir que valgo la pena, sentir que soy suficiente, valorar las bendiciones que tenemos y tener un poco esta actitud positiva frente
frente a Justo, los demás. de no dejar de luchar por un futuro mejor, por un futuro alentador. Independientemente de... que es una demagogia. No, porque es a lo que voy. Independientemente de que en el camino van a haber piedras, ¿no? y tendremos que sortearlas. Claro. Exacto. ¿No? Y no olvidar que Navidad, finalmente, porque todo se llena de consumismo, de regalos. Navidad es nacimiento. Es el nacimiento. Y ser religioso o no, finalmente la figura del pesebre es deseo poco y eso que deseo, lo deseo poco, habla de desapego. De soltar. Soltar, dejar. Pues nos vemos el año que entra. No solo de afuera, sino de adentro. Nos vemos el año que entra y me gustaría invitar a que nos hable sobre un método muy interesante, Pablo Herrera, que se llama RAIN. RAIN, el método RAIN. Reconocer, aceptar, investigar y nutrir. Nutrir el yo. Así es. Como parte de la vida. Un abrazo a todos. De corazón, ¿no? Con lágrimas y alegría. Felicidades. Jorge Andere y Pepe Carvajal.